Patrón Composite, presentado por David Andrés Castañeda Izquierdo. Agenda. Primero, objetivo. 2. ¿Qué es el patrón Composite? 3. ¿Para qué sirve el patrón Composite? 4. Diagrama de clases. 5. Ejemplo, donde habrá una pregunta problema y su solución. 6. Conclusión. Objetivo. Explicar la funcionalidad del patrón Composite y su utilidad en situaciones posibles. Para esto se utilizará un ejemplo práctico que abordará un problema que puede ser resuelto con la aplicación de este patrón. ¿Qué es el patrón Composite? Antes que nada, primero debemos aclarar de que el patrón Composite es un patrón estructural y no creacional. El patrón Composite nos permite construir objetos complejos partiendo de otros más sencillos utilizando una estrategia de composición recursiva. Podemos equiparar este patrón a un panel y sus celdas. Cada objeto simple, es decir, una celda, puede relacionarse con otros formando una estructura más compleja, es decir, un panel. Lo podemos ver también como un libro. Cada hoja, un objeto sencillo, se puede relacionar con otras hojas y forman un libro, un objeto compuesto. En distintos blogs y varios libros de programación también lo comparan con un árbol, en el cual cada rama será un objeto sencillo, pero al unirse muchas ramas se convertiría en un árbol, un objeto complejo. ¿Para qué sirve? Básicamente la funcionalidad principal de este patrón es permitirnos crear estructuras complejas a partir de estructuras más simples, las cuales pueden funcionar por sí solas como un sistema. Diagrama de clases. Componente o component. Declara la interfaz para los objetos de la composición. Es la interfaz de acceso y manipulación de los componentes hijo e implementa algunos comportamientos por defecto. Client o cliente. Manipula objetos a través de la interfaz proporcionada por component. Composite o compuesto. Define el comportamiento de los componentes compuestos, almacena a los hijos e implementa las operaciones de manejo de los componentes. Hoja o leaf. Define comportamientos para objetos primitivos del compuesto. Como podemos ver, en la clase compuesto o composite es donde se dará todo el manejo de los objetos primitivos como un solo sistema. Claro está que también podemos modificar y trabajar con los objetos simples por aparte. Ejemplo. Se quiere implementar un nuevo sistema de aulas virtuales en la Universidad Distrital, pero por motivos de corte de presupuesto, para poder acceder a este servicio, cada alumno deberá pagar cierta cantidad de dinero por cada aula. Cabe aclarar que el precio del aula es fijo, pero si se quiere añadir parciales, se deberá pagar un precio extra por ellos. Se quiere calcular el precio del aula con dos parciales, uno teórico y uno práctico, cada uno con un precio diferente, pero también sería conveniente conocer el valor completo del aula virtual. Pregunta problema. ¿Cómo se puede calcular el precio de estos componentes por aparte y en bloque de la manera más eficiente posible? Para comenzar a analizar el código, nuestro problema, vamos a comenzar por la clase Aula Composite, que en este caso vendría siendo nuestra clase componente, la cual, como ya dije anteriormente, se va a encargar de declarar la interfaz para los objetos de la composición. Bien, ahora vamos a entrar a analizar la clase curso, la cual va a heredar de Aula Composite. Esta clase curso vendría siendo la clase Composite. Como podemos ver, esta va a definir el costo del curso y va a declarar un array list donde se van a guardar todos los objetos primitivos que se van a declarar por fuera, para así poder tener un registro de todos los agregados que va a tener el curso y sacar el valor total de todas estas implementaciones. Ahora vamos a entrar a analizar la clase parcial. Esta clase, si la tomamos en base a la definición que se ve al principio, vendría siendo una hoja del libro o una rama del árbol. Es uno de los objetos primitivos que tiene el programa. En este código simplemente vamos a incluir un objeto primitivo, ya que lo que nos interesa es aprender cómo es la estructura básica del patrón Composite. Como podemos ver, esta clase tiene su variable costo, tiene su getCosto y el último método, agregar extra Aula Composite, agregar, no lo vamos a utilizar, ya que este método es propio de la clase Composite. En este caso pues se añade acá por herencia de la clase original, pero no tiene ninguna utilidad en este punto. Por último vamos a revisar la clase main del programa. Como podemos ver, primero vamos a botar un anuncio por pantalla que va a anunciar el costo del primer parcial.
En la línea aula composite, componente 1 igual a new parcial, lo que tenemos entre paréntesis va a definir el costo de ese parcial. Obviamente esto es una violación al principio de abierto cerrado, pero para el ejemplo funciona perfecto. Después se va a imprimir este costo. Después se va a realizar el mismo proceso, pero con el costo del segundo parcial, que en este caso serían 500 pesos. Y al final vamos a sacar el valor del curso, pero en las dos líneas donde dice componente 3. Agregar extra componente 1 y componente 3 agregar extra componente 2, lo que estamos haciendo aquí es enviarle ambos parámetros iniciales, es decir, de los primeros dos parciales, al método agregar extra, que se va a encargar de hacer el debido proceso para sacar el costo completo del curso. Después se imprimirá este por pantalla. Como podemos ver acá ya en la salida del programa, tenemos el parcial 1 tiene un costo de 300 pesos, el parcial 2 tiene un costo de 500 pesos, el curso tiene un costo de 1000 y el curso con los dos parciales tiene un costo total de 1800 pesos. Conclusiones. El patrón Composite define una jerarquía de clases con objetos simples y compuestos. Simplifica las tareas del cliente. Puede añadir nuevos componentes sin modificar la estructura ni los códigos del cliente. Tiene también sus desventajas. Una puede ser que el diseño del programa a veces es demasiado general y es difícil restringir los componentes de un compuesto.